Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iris Misael Velasco Chávez. Soy médico especialista en medicina del trabajo. Actualmente laboro en un hospital mixto en el cual he estado trabajando en la implementación de medidas de seguridad y desde entonces y hasta este momento, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, he estado realizando actividades, proyectos, trabajos y capacitaciones para la prevención de la enfermedad COVID-19. Ahora vamos a platicar acerca de las estrategias que vamos a tener para implementar las medidas de seguridad que van a fortalecer nuestro plantel educativo y le van a dar las herramientas necesarias para mantener una escuela segura. Este curso taller va a tener varios temas que van a ser muy importantes para la implementación de todas las medidas de seguridad que vamos a llevar a cabo. Entre ellos vamos a tener las medidas de planeación y vigilancia, las medidas de ingeniería estructurales, las medidas administrativas u organizacionales. Posteriormente vamos a ver el equipo de protección personal necesario, la información y capacitación, la promoción a la salud y finalmente vamos a ver un taller para el llenado del protocolo de seguridad sanitaria para micro y pequeñas empresas que es igualmente aplicable para nuestros planteles escolares. Como conocimientos, efectivamente vamos a poder conocer los fundamentos legales para la aplicación de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, así como las medidas de seguridad sanitarias para nuestros planteles educativos. Como habilidades, vamos a poder tener la habilidad de ubicar la información oficial emitida normalmente, esta que se presenta periódicamente, distinguir la cual nos aplica para la nueva normalidad, así como identificar dentro de nuestro plantel educativo cuál es la información que necesitamos para la implementación de las medidas de seguridad que requerimos para nuestro plantel educativo. Como destrezas, vamos a poder realizar de forma adecuada, de forma constante, nuestros lineamientos en los cuales vamos a establecer todos aquellos rubros que nos van a ser necesarios para la aplicación e implementación de los lineamientos técnicos para la reapertura de actividades. Y vamos a poder obtener la documentación, elaborarla, tenerla y mantenerla constante, que nos va a servir de evidencia para tener una inspección por parte de nuestras autoridades, ya sea de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o cualquier tipo de autoridad que tenga el gusto de visitarnos. Como actitudes y valores vamos a desarrollar la de la prevención. Este va a ser muy importante porque va a ser nuestro eje para cualquier actitud que vayamos a tener. También el valor de la tolerancia y vamos a poder elaborar lineamientos que van a permitir su fomento. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a los responsables de planteles, autoridades educativas y escolares, responsables de los servicios, y en general a cualquier personal administrativo de apoyo y asistencia a la educación. Como les comenté, este curso está estructurado para aproximadamente 3 días. Vamos a irlo trabajando poco a poco y con mucho gusto. La forma de evaluación del curso es inicialmente la identificación de nuestras medidas de seguridad a implementar. Posteriormente vamos a hacer el llenado de por lo menos 3 rubros completos del protocolo de seguridad sanitaria para micro y pequeñas empresas. Y los dejaremos como complementario el esbozo y llenado del resto de los puntos del protocolo. Esto nos va a servir de evidencia de nuestros conocimientos adquiridos en este curso. No omito mencionar que cuando se utilice las palabras en género masculino, van a ser con la finalidad de agilizar la lectura del documento. Vamos a platicar un poco acerca de qué va a pasar o qué está pasando. Y nos comenta el Banco Interamericano de Desarrollo que salir de la cuarentena puede tener un elevado costo en contagios y muertes, particularmente
si al mismo tiempo no se expanden sustancialmente las herramientas con las que los países enfrentan la enfermedad. Sin embargo, permanecer en cuarentena va a causar costos económicos muy importantes, de manera que estos van a recaer de forma particularmente severa en las poblaciones más vulnerables. Asimismo, tenemos que el cierre de las escuelas tiene un claro efecto negativo para la salud, la educación y el desarrollo infantil, así como para los ingresos familiares y la economía en general. Nosotros, como tomadores de decisiones, podemos visualizar que el abrir las escuelas debe de incluir la consideración de los siguientes beneficios: que los estudiantes puedan completar sus estudios y pasar al siguiente nivel, y que los servicios esenciales a los cuales van a tener acceso, como la nutrición, el bienestar infantil y la prevención de la violencia contra los niños. También nos va a aportar bienestar social y psicológico. Para ellos es una área en donde pueden accesar información fiable de cómo protegerse a sí mismos y a los demás. Va a reducir el abandono escolar y con la apertura va a haber beneficios para la sociedad, como permitir que los padres trabajen. Esto dicho por la Organización Mundial de la Salud. Inicialmente, como platicamos, vamos a ver el fundamento legal. En este sentido, tenemos el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se establece que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, esto por el Estado, que tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de este derecho. Posteriormente vamos con la Ley Federal del Trabajo y nos vamos a fijar en sus artículos 132, fracción 16 y 134, fracción segunda. En estas se indica que es obligación de los patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cumplan con las disposiciones establecidas en el reglamento de la citada ley y las normas oficiales en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como la obligación de las personas trabajadoras de observar dichas disposiciones. Estos dos artículos van a ser muy importantes porque nos marcan la pauta y el fundamento para todos los lineamientos que se desprenden. Nos marcan la obligatoriedad de ambas partes, tanto de los trabajadores como de los patrones, para la protección de la salud. En esta pandemia, el 29 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas. En este vienen las bases de cómo va a hacer la reapertura de todas las áreas económicas, de todas las empresas a nivel nacional. Y el 30 de julio del 2021 tenemos el acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de reducir riesgo de contagio y la dispersión del coronavirus SARS-CoV-2. Como ven, nuestras leyes y nuestra normatividad se actualiza constantemente. Por eso siempre es importante mantenernos pendientes y actualizados en ello. Lo siguiente que vamos a platicar es acerca de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. En estos se va a establecer la estrategia para la reapertura y se deberán utilizar para fortalecer el funcionamiento del entorno y tener todos los elementos para la prevención de la infección provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. En estos lineamientos contienen todo lo que nosotros vamos a ser obligados a mostrar. Su aplicación es obligatoria, lo cual nos lo dice, inicialmente lo marca como que es obligatoria para todas aquellas actividades que se consideraron en su momento como actividades esenciales, o sea, actualmente se consideran de esta forma. Sin embargo,
En el mismo documento nos dice que son referencia para el resto de las empresas. Vamos a ver un poco acerca de su contenido. Ahí viene una lista que se llama Lista de comprobación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Estas son la lista de cumplimiento, ¿sí? Vamos a platicar y a revisar brevemente el documento Lineamientos técnicos. En estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, vamos a basarnos todas nuestras actividades. Vamos a observar que está emitida por el Gobierno de México y a reconocer el documento de forma completa. En estos lineamientos vamos a observar que se tiene primero que hacer la planeación de todas las actividades y posteriormente definir las medidas de promoción de la salud. Los lineamientos nos van a aportar la información para hacerlo. Posteriormente vamos a seleccionar qué medidas de protección a la salud vamos a ocupar. Una vez que tengamos estos documentos, es muy importante informar y capacitar a todos nuestros trabajadores para su cumplimiento. En el caso de los planteles educativos, también hay que buscar estrategias para informar a los padres de cuáles son las medidas que vamos a implementar en nuestro plantel. También vamos a contar con políticas temporales. Estas políticas temporales se refieren a aquellas que van a cambiar dependiendo del semáforo epidemiológico. Se recomienda tener asesoría y acompañamiento, para lo cual estamos para servirles en el instituto. Una vez que tenemos todo listo para tener nuestro documento y si estamos dados de alta en el IMSS como un plantel educativo privado, se pueden poner los documentos y nuestra documentación en regla. En estos lineamientos, como comentamos, vamos a tener la lista de comprobación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Esta es la lista en la cual se van a basar nuestras autoridades para ir a revisar nuestros planteles educativos. Como primera actividad tenemos las medidas de planeación y vigilancia. Lo primero que vamos a realizar es designar al responsable de las medidas para la nueva normalidad. Este responsable no necesariamente tiene que ser nuestra máxima autoridad, sino a quien nuestro director designe. ¿Esto por qué? Porque la carga de trabajo o las actividades que se requieren pueden ser muy variadas y tal vez sea más efectivo y eficiente dejárselas a una persona en específico. En estas medidas de planeación y vigilancia, inicialmente vamos a ubicar cómo es nuestro centro de trabajo para poder identificar nuestras medidas. Tenemos que nuestros centros de trabajo van a estar divididos como actividades esenciales y no esenciales. Actualmente, las actividades educativas se consideran no esenciales. Todavía no están incluidas en la lista. Sin embargo, nuestras autoridades nos van a indicar el momento en el cual podremos iniciar la reapertura de las escuelas. Ahora vamos a revisar cuáles son las medidas económicas y acciones en esta nueva normalidad. Como les comenté, hay que mantenernos actualizados en las páginas oficiales. En esta página vamos a observar cuáles son las actividades económicas catalogadas como esenciales. Les dejo la liga en el material para que ustedes tengan su acceso rápido. Una vez que conocemos esto, lo siguiente que debemos de ubicar es nuestro riesgo epidemiológico. Debemos de saber dónde podemos ubicar en qué riesgo epidemiológico estamos de forma oficial. Para eso, vamos a revisar la página coronavirus.veracruz.gov.mx/nueva normalidad. Esta página oficial hay que mantenerla en un lugar muy especial en nuestra computadora porque hay que revisarla constantemente. En esta vamos a observar nuestro semáforo epidemiológico y podemos tomar decisiones.
Actualmente tenemos este semáforo al día de hoy, abarcando la semana del 09 al 22 de agosto. También ahí va a contener las actividades que se consideran esenciales y no esenciales a este momento. La siguiente actividad de nuestras medidas de planeación y vigilancia va a ser categorizar nuestro centro de trabajo, en este caso nuestro plantel educativo. ¿Cómo se va a realizar? Esto va a ser en función al número de personas que tengamos laborando en él. En este caso, si tenemos menos de 50 personas, nos va a corresponder las que son para una pequeña y microempresa, que es en el cual nos vamos a basar en este curso. De todas formas, nos encontramos para servirle en el instituto si es que su empresa, su escuela llegase a tener menos de 250 trabajadores o de 251 trabajadores en adelante, ya que las medidas son diferentes y habremos de tener un cumplimiento específico para ellas. Lo siguiente que vamos a realizar son diferenciar entre las medidas indispensables y las recomendadas. Suena de esa forma, indispensable y recomendada. Sin embargo, para su cumplimiento no existen diferencias. Se deben de cumplir todas a su cabalidad. Ahora vamos a ver la tabla 5 del acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos. Como vemos en la tabla 5 de esta imagen, podemos observar nuestras medidas indispensables y las acciones que le corresponden. Al verlas así, pues pareciera que son muchas o son interminables, sin embargo, no hay ningún problema, vamos a revisarlas con calma cada una de ellas. Ahora vamos a ver la tabla 6. Todo por el principio. Nos vamos a ubicar entonces a nuestro listado. Como les mencioné, este es el listado con el cual nuestras autoridades pueden llegar a nuestros centros de trabajo, a nuestros planteles educativos, para hacer una inspección. Tenemos nuestras medidas, un sí, un no y un no aplica. Finalmente, todas las medidas van a estar contenidas de forma documental en un protocolo de seguridad sanitaria. La Secretaría del Trabajo nos pone un ejemplo y nos pone una plantilla que se propone para ello. Sin embargo, aquí en el instituto vamos a planteárselas para que ustedes puedan llenarla a su totalidad. Vamos a hacer una revisión breve de este protocolo. Como vemos, el protocolo se llama así, Protocolo Seguridad Sanitaria para Micro y Pequeñas Empresas. Ahí podemos poner el nombre de nuestra escuela, nuestra actividad económica, ¿sí? Y la dirección escolar. Tenemos el contenido. En la parte de datos generales de la empresa, vamos a ir revisando qué vamos a colocar en cada una de las partes. En el nombre de la empresa, vamos a revisarla como la tenemos en nuestros documentos oficiales. Al igual que si es que presentamos esta documentación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahí se nos va a indicar el número de folio de autoevaluación, nuestra actividad económica o sector y nuestro registro patronal, el RFC, el domicilio oficial. Los datos de contacto que vamos a tener, ahí van. Y ahora sí, como les comenté, vamos a ir colocando aquí cada uno de los puntos que vamos a revisar en este curso. Inicialmente ya identificamos qué tipo de actividad tenemos. Posteriormente vamos a poner ahí nuestro riesgo o cómo identificamos el nivel de riesgo epidemiológico. En esta parte, dice ahí, podrás basarte en el anexo 2. Entonces, en esa parte es tal cual el semáforo epidemiológico. Y determinar el tamaño del centro de trabajo. Como les mostré, vamos a determinar cómo es nuestro centro de trabajo en función del número de nuestros trabajadores.
A lo largo del curso vamos a revisar todos los demás rubros que nos pide este protocolo. Nuestro siguiente punto es contar con nuestro listado de personal en situación de vulnerabilidad para cada una de las áreas o departamentos. Esto se va a hacer en base a los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a observar esta documentación? Vamos a revisarla en función a varios rubros. Inicialmente vamos a platicar acerca del término vulnerabilidad. Esto es un término que se estuvo manejando hasta la última actualización del Diario Oficial, el 31 de julio, que en un momento les mostraré, en el cual se considera que las personas en este rubro son aquellas las cuales tienen una mayor propensión a complicarse y fallecer en el caso de que presenten la enfermedad COVID-19. Esto va a ser muy importante considerarlo de esa forma, porque es un dato estadístico. ¿Qué quiere decir? Que no es algo estático, es algo que se puede modificar dependiendo de el estado de salud de las poblaciones. Y algo que lo cambia es la vacunación. Con la vacunación vamos a tener un cambio epidemiológico y por tanto, actualmente ya tendremos una actualización al manejo de nuestras personas que anteriormente llamábamos con vulnerabilidad. Ahora, para saber si son vulnerables o no, hay criterios. Estos los vamos a revisar a fondo. Sin embargo, es importante conocer que la persona que está capacitada para determinar el estado de salud de una persona, de un trabajador, es un médico. Por tanto, quien va a determinar este criterio puede ser un médico, ya sea de cualquier sector salud, personal médico del centro de trabajo o en la consulta privada. Tenemos que, si el trabajador no cuenta con criterios de vulnerabilidad, puede realizar sus labores normalmente. Claro, dependiendo del semáforo epidemiológico y de las indicaciones de nuestras autoridades. Ahora vamos a revisar estos criterios de vulnerabilidad para las poblaciones. Como les comenté, este documento se llama Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo. Este documento tiene fecha al 1 de junio del 2021. En este documento, como les comenté como actualización, vienen algunas cosas importantes. Una es que la vacuna puede disminuir el riesgo de una enfermedad severa y la muerte. Sin embargo, el hecho de que una persona haya sido vacunada no es condicionante para que deje de dar atención a sus medidas de prevención. Todos los trabajadores tienen que continuar realizando su etiqueta respiratoria, su sana distancia. Se debe de continuar con el uso del equipo de protección personal, entre otras. Esto va a continuar siendo aplicado hasta terminar con esta emergencia sanitaria. Ahora vamos a platicar un poco de estos criterios de vulnerabilidad. Como les comenté, es una condición en la cual el trabajador puede ser más vulnerable, poniéndolo como un término. El valor de vulnerabilidad quiere decir qué tanto, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar en cuenta para saber si es un personal que debemos de tener en cuenta para mantenerlo en sana distancia, para mantenerlo o priorizar que sus actividades sean ya sea vía remota o en una área aislada? Entonces, vamos a tener su nivel de riesgo, ¿sí? Este nivel de riesgo vamos a tomarlo en cuenta en relación al semáforo epidemiológico. Vamos a poner un ejemplo.
En el embarazo, nuestro valor de vulnerabilidad es que esté en el tercer trimestre de embarazo. Si tenemos a una trabajadora embarazada en el tercer trimestre de embarazo, podemos ubicarla en nuestro semáforo epidemiológico que cuando nuestro semáforo se encuentra en rojo, vamos a tomar la medida de que se quede en casa. En el caso de que estemos en naranja, igualmente se quedará en casa. En un semáforo amarillo, vamos a tener la opción de que pueda regresar a su centro de trabajo siempre y cuando no realice atención a las personas que tengan la enfermedad COVID-19. Y bueno, en el caso de que estemos en semáforo verde, no habría problema y puede regresar a su puesto de trabajo. Así, se tomará en cuenta para cada una de las enfermedades que aquí vienen enlistadas. Como actualización, en nuestro último diario oficial para los funcionarios públicos, se observa que también se toman en cuenta a las personas discapacitadas. Sin embargo, y como les comenté, estos criterios deben ser dados por un médico y nosotros los debemos de conocer. Ahora vamos a revisar una herramienta para tener un listado de nuestras personas en estado de vulnerabilidad. Aquí les muestro una propuesta para el listado de nuestro personal en situación de vulnerabilidad. Esta es una propuesta útil ya que vamos a poner aquí el nombre, qué condición lo pone en una situación de vulnerabilidad, nuestro valor de vulnerabilidad y esto que también es importante, la periodicidad de revelación del valor de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a un trabajador que requiere un seguimiento, por ejemplo, lo que vimos, una paciente en estado de embarazo, entonces esta paciente va a tener una revisión de criterio de vulnerabilidad a lo largo de su embarazo. Eso es parte de su cuadro clínico, pero nosotros como patrones tenemos la responsabilidad de su seguimiento también para poder conocer el momento en que vamos a aplicar las medidas administrativas correspondientes. Y aquí vamos a tener nuestra fecha de revaloración. Esta es una propuesta. Puede ser que también podemos incluir aquí algunas medidas en específico para cada uno de nuestros trabajadores. Estas van a ser, por ejemplo, que se mantenga en distancia durante todo su embarazo o las medidas que ustedes consideren pertinentes sin que afecten a la operación. Lo siguiente que vamos a realizar es un listado de nuestras áreas o departamentos con los que cuenta nuestro centro de trabajo o nuestro plantel educativo. Esto va a ser importante para conocer dónde se encuentran ubicados cada uno de nuestros trabajadores. Si se encuentran en una oficina, en bodegas, en áreas de atención al público, cada una de estas áreas va a ser muy diferente. Esto es por cada una de las áreas va a tener un requerimiento específico de protección para su salud. Ahora vamos a revisar qué herramienta tenemos para este listado. En el instituto estamos proponiendo este listado. La utilidad es porque lleva tanto el nombre del área, el tipo de actividad, lo que platicábamos, sobre todo dirigido a si realiza atención al público, realiza atención a pacientes con enfermedad COVID-19, en el caso de otras empresas, o si en el caso de planteles educativos es quien realiza una actividad con alumnos. Ahí podemos ubicar nuestro tipo de actividad. La superficie en metros cuadrados. Esto va a ser importante para poder realizar un mejor conocimiento, una mejor planeación en función de nuestra superficie que tenemos. También vamos a ubicar el número de personal temporal y posteriormente nuestro número de personal permanente. En este listado podemos colocar nuestro personal que está ubicado en áreas en donde no podemos tenerlo a más de 1,5 metros de distancia. ¿Por qué? Porque en este personal que va a estar muy junto, que va a estar muy pegado,
que no tenemos la posibilidad de la distancia apropiada, por así decirlo, vamos a ubicar medidas de seguridad estructurales o específicas para cada uno de esos puestos de trabajo. Todo esto puede ir contenido en el último rubro, medidas de seguridad y medidas de protección personal para el personal vulnerable. Esta herramienta nos va a ayudar para tenerla a la mano y nos sea de utilidad al momento de que se nos pregunte cómo tenemos delimitadas nuestras áreas, si existe alguna forma de planeación en ella. Este listado nos va a tener de forma organizada y accesible. Como platicábamos, vamos a tener nuestro listado de medidas de protección para nuestro personal vulnerable. Se nos marca ahí la posibilidad de priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo de este personal y disminuir el riesgo de contagio. Claro, como lo comentamos, siempre y cuando podamos tomar en cuenta que sea posible la continuación de las funciones del trabajador. Este listado de medidas puede incluir, por ejemplo, el que se hayan enviado boletines o comunicados dentro de nuestros planteles educativos indicando que nuestro personal vulnerable no va a asistir al centro de trabajo, o aquellos documentos también en los que se hayan designado funciones a distancia para ellos. Estos documentos nos va a servir para, en caso de que nos lo requieran nuestras autoridades, tengamos una evidencia documental de las acciones que hayamos estado realizando hasta este momento y de las que realizaremos una vez que iniciemos la apertura de nuestros planteles educativos. Ahora vamos a revisar el diario oficial del 31 de julio de este año. En esta fecha se emitió el acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2. Este documento es muy importante porque cambian nuestra forma de administración. Me gustaría leerles unos cuantos fragmentos de este documento que van a ser de importancia para la administración de nuestros planteles educativos. En nuestro artículo primero, en nuestra fracción 1, vamos a platicar que el regreso a labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de administración pública de todos aquellos servidores públicos que concluyeron el proceso de administración contra el COVID-19. Esto se realizará respetando las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud. En estos casos, antes de su reincorporación, deberá aplicarse una prueba de detección de COVID-19. Esto no implica la exclusión de las medidas determinadas en las fracciones segunda y cuarta subsecuentes. ¿Cuándo se van a aplicar? Cuando haya riesgo por brote de contagios en los centros de trabajo. Entonces vamos a revisar nuestra fracción 2, en la cual nos indica el trabajo a distancia en aquellos casos en los que sea posible y no se altere el debido cumplimiento de sus funciones a las personas servidores públicas que están en lista de espera para concluir su proceso de inmunización, así como a aquellas personas con discapacidad y, bueno, todas aquellas que vimos en nuestro documento de criterios de personal vulnerable. Para el caso de los días de trabajo presencial, se podrá establecer horarios escalonados para la asistencia a los centros de trabajo, procurando asegurar las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. Este trabajo, esta administración del trabajo en horarios escalonados
se recomienda se realice de forma documentada para que pueda ser una evidencia de medidas de protección realizadas por nuestro centro de trabajo hacia nuestro personal vulnerable. Con esto terminamos nuestras medidas de planeación y vigilancia. Les agradezco su presencia en este módulo y continuaremos con las medidas estructurales en el siguiente.